Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Rascón. Bienvenidos a su programa de Sociología en la Calle. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el suicidio. Los invitados del día de hoy son el licenciado en Psicología Luis Fernando Carvajal y la licenciada Cristina Abogado. Sean bienvenidos, aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernando Carvajal Dávila, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Sonora, diplomado en Tanatología, Logoterapia y en Bioética. ¿Cuáles son los factores sociales para el suicidio? Bueno, el suicidio es un fenómeno de salud pública, así se le conoce, ya que actualmente tiene una estadística de que ocurren 1 millón de suicidios al año. Es decir, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo, lo cual lo constituye como un problema de salud pública. ¿Cuál es la población vulnerable? Bueno, la población más vulnerable que se encuentra según las estadísticas a nivel mundial es entre los 14 y los 25 años de edad, es decir, personas que se encuentran en una edad productiva y que se encuentran estudiando, ¿no?, en ese sector. ¿Cuáles son las causas del suicidio? Bueno, el suicidio es un fenómeno multifactorial que involucra aspectos sociológicos, psicológicos, económicos, políticos, ¿no? Tiene que ver de alguna manera también con los trastornos de salud mental, es decir, trastornos que casi no son identificados, como lo sería un trastorno de tipo bipolar, los trastornos depresivos, pero también tiene que ver con los conceptos y valores que se establecen en cada sociedad como primordiales, ¿no? Tiene que ver con los valores colectivistas, tiene que ver también con la forma en la que cada sociedad concibe como un valor primordial, que en este caso sería la vida. También se considera que las faltas de oportunidades, la comunidad marginal, los sectores marginales, pues crean factores que son predisponentes para que ocurra una conducta suicida, la falta de empleo, la falta de acceso a recursos, a situaciones que son completamente primarias o básicas en las necesidades de un ser humano. ¿Qué avisos de una persona antes de suicidarse? ¿Cómo puede detectar a alguien que se va a suicidar? La pregunta es compleja. Hay una frase que en suicidología se conoce que se dice que al suicida todo el mundo lo oye pero nadie lo escucha. Es decir, cuando una persona verdaderamente nos está hablando de un dolor que le genera el hecho de vivir, el hecho de continuar con su vida, verdaderamente estamos escuchando gritos de auxilio. Más que rasgos o situaciones determinantes que podríamos encontrar de manera específica, tendríamos que atender al pesar que implica para una persona el hecho de hablar de que su vida carece de sentido. Generalmente, cuando escuchamos a estas personas, minimizamos o no priorizamos esta importancia cuando lo que ellos nos están pidiendo es un grito de ayuda. Vemos hoy en día que hay particularmente adolescentes que se suicidan porque los rompió el novio, porque se enojaron con sus papás. Hace poco pasó un caso de una niña que se tiró de una iglesia en Navojoa, porque aparte tuvo un problema con sus papás. Entonces, hoy en día pues, podemos decir que los adolescentes o los jóvenes no tienen un valor a la vida, no valoran la existencia, no valoran el vivir. Bueno, antes creo que habría que aclarar que cuando nosotros vemos un acto suicida es el último factor desencadenante que vemos, es decir, eso no es lo que genera propiamente el suicidio, a eso se le conoce como un evento gatillo. ¿Qué sería esto? El acto inmediato antes de la conducta del acto suicida, es decir, ningún adolescente realmente se suicida por un pleito con el papá, por una discusión con ellos, por una ruptura amorosa. Eso sería un factor que detona el acto suicida. Definitivamente sí tendríamos que valorar como sociedad que cada vez estamos en una cultura que se conoce socialmente como más necrófila, es decir, con mucha relevancia a lo que son los factores de muerte, a los riesgos que se pueden asumir, a vivir la vida al máximo sin tener en cuenta la responsabilidad de lo que ello implica. De tal manera que el adolescente ha confundido mucho el placer con la felicidad, ¿no? Es decir, no ha aprendido a aplazar sus gratificaciones. Vivimos una cultura en donde todos demandamos rápidamente respuestas, necesidades, y entonces eso hace que las personas se frustren, no vivan de manera conforme a las expectativas o a los proyectos de vida, y obviamente eso también genera un enojo. Hay adultos, por lo arriba de 70 años, que se han querido suicidar. Sí, el suicidio en la tercera edad es de factores diferentes a lo que ocurre en la edad adulta joven.
¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, generalmente esto está asociado mucho al desamparo por las situaciones en las que viven, el abandono familiar, la falta de compañía, la soledad que viven estas personas adultas mayores, y también los factores asociados con enfermedades crónico-degenerativas muy propias de este segmento de edad, de tal manera que hay un punto en el que sí hay una convergencia entre lo que es el suicidio en la vejez y en lo que se considera en la adultez, que es la soledad. Es decir, el suicida vive una soledad extrema y una desesperanza total. De ahí que podríamos decir que el suicida ni es un loco, ni es un enfermo, ni es un valiente. Es una persona que está sufriendo, y como tal es como lo tenemos que entender. El sector salud ha implementado políticas públicas para poder de alguna manera ayudar a ese tipo de personas. Nos hacen falta políticas públicas verdaderamente que puedan llegar a la dimensión total de lo que sería una prevención del suicidio, porque hay un punto importante: el suicidio se considera que es la única muerte que puede ser prevenible. Es decir, es la única muerte que se puede prevenir, de tal manera que haría falta involucrar al sector educativo, al sector salud, preparando personas en el área de suicidología que sean capaces de abordar en campañas, en formas de información mucho más contundentes y precisas a los puntos vulnerables o los áreas de riesgo que tenemos en la población, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? Bueno, una de las mejores formas de prevenir el suicidio es, primero, aprendiendo a escuchar a las personas. Es decir, cuando una persona realmente nos dice que contempla la idea de morir o que ya no se siente a gusto con su vida, entonces estaríamos previniendo ya una muerte. En el momento de brindar la ayuda, la mejor forma sería preguntarle cómo necesitas que te ayude, pero también una de las mejores formas de prevenir el suicidio es comenzar a sobrellevar estos valores de la vida que se están en conflicto. Es decir, la población tiene un conflicto con los valores primordiales, y los dos valores primordiales de todo ser humano es la vida y la libertad, ¿no? Y la libertad conlleva una responsabilidad. Tenemos que vivir una libertad responsable, ¿no? En la medida en que nosotros aprendamos una mayor educación emocional, en la medida en que nosotros comprendamos el manejo de nuestras emociones, de las situaciones frustrantes, de los proyectos de vida, a responder a las demandas que la sociedad nos requiere y nos demanda de una manera mucho más clara, precisa y asertiva, es en la medida en que nosotros generemos menos frustración en nuestra población, y obviamente menos enojo, porque tenemos una sociedad muy enojada consigo misma. Y desde un punto de vista muy crítico hace falta la intervención de la parte académica, hace falta estudiosos, porque el suicidio no solamente se tiene que plasmar en una investigación, que es importante. Las estadísticas de suicidio son muy subjetivas a nivel mundial, ¿no? Realmente no se reportan la mayoría de los suicidios. Es muy difícil poder llegar al punto en el cual una persona, el motivo que propició el suicidio, podemos conocer los últimos factores, pero no el motivo como real. Entonces haría falta diseñar también trabajos terapéuticos por parte de la comunidad, haría falta crear los espacios desde el área de la sociología, haría falta crear los espacios en el área de salud, haría falta también la parte del sector educativo, pero definitivamente hace falta el respaldo académico de los especialistas en salud mental, de los especialistas en sociología, de los especialistas también en las cuestiones económicas que tienen mucho que ver, como la Escuela de Economía, que permitan crear y vislumbrar todo el panorama general de lo que es una conducta suicida, ¿no? Antes se decía, ¿no?, que la gente se suicidaba por problemas económicos, que era el detonante principal, ¿no?, por ahí de las crisis del 94, que mucha gente se suicidó. Claro. Hoy, en su tiempo, ¿cuál podría ser un detonante importante para que alguien se suicide? Hoy en día vemos que hay una carencia de sentido. Y esto no es nada nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial se empezaron los estudios después de la depresión que se vivió por la posguerra. Encontramos que hoy en día no es nada diferente a lo que se ha visto en aquel momento. Hay una carencia de sentido de vida. Es decir, ese para qué vivir, que incluso muchos filósofos se lo planteaban, ¿no? ¿Cuál es la razón de la existencia? Y de alguna manera vivir en una sociedad tan demandante, que nos exige tener un tipo de calidad de vida, que nos exige tener ciertas situaciones que a veces nuestra capacidad económica no nos permite tener.
hace que las personas se frustren. La persona deprimida tiene mucho enojo. Tiene mucho enojo y generalmente está enojado porque no puede llevar el proyecto de vida que quisiera, o que la sociedad le está demandando que se considera como una persona exitosa. Es decir, ¿qué mensaje estamos llevando a aquellas personas que les pedimos que sean exitosas? Que tengas un carro del año, que tengas una muy buena casa, que tengas un excelente trabajo, cuando no es la realidad de nuestro país ni de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces de repente las personas sí comienzan a entrar en ese tipo de conflictos. Las escuelas a veces ponen estándares muy altos que los adolescentes, los estudiantes no pueden cumplir. Tenemos el caso de Japón, que aunque es un país desarrollado, tiene la mayor cantidad de suicidios que se presentan. Entonces no es un fenómeno propio de un tipo de población, no es un fenómeno propio de países en desarrollo, subdesarrollados o desarrollados. Tiene que ver con las características que la misma sociedad, que los mismos valores que la sociedad va tomando como verdaderamente importantes según el momento en el que se está viviendo, ¿no? Al regresar del corte continuamos con la licenciada Cristina Abogado. Okay. Activa tu mundo próximamente. ¡Dale! Hola, ¿qué tal amigos? Desde Hermosillo, Sonora, México, queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestros amigos de Bolivia, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, España, Argentina y Chile. Les queremos agradecer muchísimo su apoyo a lo largo de Sociología en la Calle TV y Sociología en la Calle Radio. Les invitamos a que sigan con nosotros en este proyecto y muchas gracias. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y estamos en contacto. Las razones aparentemente justificables para ellos pues pueden ser muchas, pero una de las más comunes es el entorno familiar. Por ejemplo, la discriminación hacia alguna inclinación o alguna preferencia. Sobre todo se ve mucho en los últimos años la inclinación sexual. Esta puede ser una de las razones del por qué el joven, el adulto, sea hombre o mujer, empiece a sufrir un caos en su entorno debido al acoso constantemente o a la discriminación, el rechazo. Entonces la víctima o el paciente llega un momento que se empieza a sentir en un entorno en el cual no es aceptado, sino que es rechazado. Cabe mencionar con esto que obviamente se está hablando de un individuo el cual para él es muy importante la opinión de los demás. Tan importante que al ser criticado constantemente y juzgado por su inclinación o su preferencia, no específicamente sexual, obviamente esta persona se siente devastada, se siente rechazada y generalmente el rechazo es una de las razones del por qué muchas personas llegan a suicidarse. Avisos hay muchos. Uno de ellos, por ejemplo, la persona empieza a descuidarse a sí mismo, su higiene, su aspecto personal. También hay mucho desorden desde su habitación, su auto, sus cosas personales. No confundamos el desorden general. Generalmente la persona que tiene este tipo de desorden, a su vez también pierde un desorden emocional y al mismo tiempo la persona se descuida a sí mismo. Cuando vemos ese círculo en la persona, ahí es donde tenemos que tener más cuidado. Otra de las situaciones también qué tipo de lectura la persona está leyendo, tiende a ser muy fatalista, qué tipo de información está leyendo en el internet, tiende ese tipo de persona a bajar historias o incluso buscar maneras de cómo suicidarse. También es algo de las cosas que también pueden ser como alertas. Y también la persona tiende a hablar acerca de lo que la vida significa para él, muy poca cosa, no vale la pena, ese tipo de conversaciones hay que tomarlo en cuenta. Otra de las cosas que de pronto la persona se empieza a deshacer de cosas que
Qué curioso, si esto le era tan importante, si esto significaba tanto para él o para ella. Entonces, ¿por qué se está deshaciendo de esto? Algunas personas incluso empiezan a hacer hasta cartas y cuando lees las cartas te das cuenta que la persona prácticamente se está despidiendo. O incluso pueden comentar entre amigos y familiares, sí, casualmente se está despidiendo porque habló con la prima que está en tal lugar, habló con el amigo de tal parte, habló con la abuelita y las conversaciones son muy similares, se están de alguna manera despidiendo. Se alejan de los amigos, descuidan el trabajo, descuidan la escuela y empiezan a tener muchos trastornos alimenticios, incluso o dejan de comer o pierden también el sueño, o podría ser al revés, comen demasiado y duermen muchísimo. También otra de las cosas que llega a pasar que las personas se encierran en su mundo, en su entorno, cierran la puerta con llave y no aparecen hasta el día siguiente. Si las personas que están a tu alrededor están teniendo este tipo de características, aunado con una actitud muy repentina, hay que poner mucha atención. 3 de estas características ya es un detonante para saber que esa persona está pensando pues abandonar, o una de dos, realmente está pensando en el suicidio o tal vez está entrando en una de esas etapas. El niño o el anciano que no está cimentando esas bases, esos valores, que yo siempre menciono algo muy particular, tanto en mis talleres como en mis consejerías, es que hay 4 pilares en el ser humano que hay que fortalecer: mente, cuerpo, alma y espíritu. Si la persona fortalece los 4 pilares, imagínate que son los 4 pilares de una casa. El techo va a estar firme, va a estar sólido. Si una persona, no importa la edad que tenga, adulto, adolescente, hombre, mujer, no importa, no está fortaleciendo los 4 pilares, ahí tenemos que preocuparnos un poco, porque alguno de esos valores se está perdiendo, por ende, la persona está en riesgo. Tal vez no tanto de suicidio, pero sí de entrar en una depresión, y una depresión no atendida, pues corre riesgo. Definitivamente yo creo que, como decía en la anterior pregunta, le estamos dando muy poco sentido a la vida precisamente porque los valores y los principios por los cuales nuestros abuelos o nuestros padres han sido creados, pues se han ido perdiendo precisamente por esa tecnología que bien dicho de paso es buenísima, pero sí cuando no están esos valores bien cimentados en casa, en familia, pues tú, yo, los hijos, llegan el momento que tienen más influencia que precisamente esos valores y esos principios. Entonces, cuando realmente nosotros estamos viviendo una sociedad donde tiene una gran necesidad del amor, del cariño, de los valores, de la reciprocidad, de que si yo hago algo, siempre estamos esperando la respuesta del otro, no exactamente por el hecho de hacerlo, de dar, porque me gusta, porque me siento bien. Entonces, de alguna manera nos estamos acostumbrando que si yo doy, espero algo a cambio. Y si yo hago, tú vas a hacer algo por mí. Entonces, se empieza a hacer esta situación muy competitiva. Y llega un momento que entramos a un afán, a una competencia, a un desgaste, a un desánimo, a una frustración, y ahí se va la cadenita y esto no para. Y obviamente las cosas importantes de la vida, pues ¿dónde quedaron? Las perdimos. Activa tu mundo próximamente. ¡Dale! Hola, ¿qué tal amigos? Desde Hermosillo, Sonora, México, queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestros amigos de Bolivia, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, España, Argentina y Chile. Les queremos agradecer muchísimo su apoyo a lo largo de Sociología en la Calle TV y Sociología en la Calle Radio. Les invitamos a que sigan con nosotros en este proyecto y muchas gracias. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y estamos en contacto. Ahora continuamos con Leslie Marínez desde la Ciudad de México. El día de hoy quiero hablarles sobre la sociología de la religión y cómo es que en México se vive el fenómeno religioso. México se le considera una nación laica gracias a la Constitución de 1917, pero aún así es bien sabido que la religión juega un papel muy importante en la sociedad.
Se sabe que cerca de un 90% de la población se considera o se identifica con la religión católica, y pues de ahí se desglosan todas las religiones judeocristianas, los pentaconteses, los cristianos, los evangelistas, toda esta ramificación de toda esta tendencia religiosa son los que dominan el ejercicio de la religiosidad en el país. Sin embargo, vemos que ha habido como un aumento de estas personas que se llaman pues ateos, en los que supuestamente no se sienten como adheridos a ninguna ideología o ninguna pertenencia religiosa. Sin embargo, a pesar de esto, las prácticas religiosas están constantemente en toda nuestra práctica, en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo son las bodas, la celebración de misas para cualquier ejercicio, incluso en las graduaciones se sigue ocupando bastante el ejercicio de las misas, los bautizos. O sea, sigue pesando mucho el ejercicio de la religión. Y pues es importante mencionar que después de toda esta tendencia judeocristiana, también los menonitas tienen una fuerte presencia. Hay una comunidad judía también muy amplia en la ciudad, y que pues juntas van configurando cómo se van adheriendo, cómo les da sentido de pertenencia a los mexicanos. Es importante señalar que hay una nueva tendencia, bueno, realmente no es tan nueva, es esta creencia del New Age, de la nueva era, que lo que pretende es como retomar sabidurías ancestrales y mezclarlas un poco con teorías modernas, ¿no? Unos ejercicios espirituales modernos, y que pues de pronto comienzan a captar como muchos adeptos y se empiezan a hacer un poco más presentes. Pero fuera de a qué religión pertenece cada quien, creo que es importante para los sociólogos investigar cómo es que la sociedad se adhiere a una o a otra religión, ya que se da también un fenómeno aquí muy famoso, que es el de la religión popular, como el icono de Malverde, o como aquí tuvimos un caso muy severo, muy extremo, de un santo llamado San Judas Tadeo, en el que de pronto pues también, ¿no?, era un santo que se le encomendaba mucho a las personas que cometían asaltos o cualquier tipo de delitos, se les pedía protección. Tenemos también una fuerte presencia de la Santísima Muerte. Entonces son estas culturas populares, estas religiones tradicionales o estas religiones como aparentemente nuevas, que están como atacando, se están apoderando de los adeptos, de la crisis de identidad. E insisto, lo que se me hace muy pertinente rescatar para nosotros es qué tipo de religión es la que merece ahorita México, qué tipo de religión es la que buscan los mexicanos, porque estamos atravesando por cambios sociales, ¿no? Y por esta falta de identidad y por esta falta de pertenencia espiritual. Por tanto, pues como que siempre el humano tiende a buscar respuesta. Anteriormente pues nos quedábamos como muy tranquilos con esta idea de que en esta vida se viene a sufrir, pero pues ya cuando estemos en el cielo o en esta idea del paraíso, pues ya todo va a estar perfecto, ¿no? Incluso fue así como se conquistó realmente la ideología de los mexicanos, de aguantar las situaciones de precariedad, de injusticia. ¿Por qué? Porque pues tienes la garantía de tu salvación eterna, pero vemos que ya cada vez se cree menos en esto. Incluso estas nuevas tendencias que hablan incluso de reencarnación, ya son como diferentes formas de ver, y lo que me parece interesante es analizar cómo abordamos el sistema de lo religioso. Pensemos en la religión más que nada también como una institución, y que las instituciones tienen que reestructurarse, tiene que haber cambios. Nos encontramos ante una crisis de la fe católica. ¿Por qué? Por tanto descubrimiento de tantos abusos a los pederastas, a los niños. De pronto pues ya no se cree en lo mismo, en lo que se creía antes. Entonces cabe analizar realmente el fenómeno de lo religioso, pero a partir de los fenómenos sociales, de qué es lo que necesita la sociedad como respuesta, qué le puede ofrecer, qué seguridades, qué respuestas puede ofrecer la religión para los individuos en una sociedad pues tan cambiante. Esto sería todo por hoy, les agradezco mucho, les invito a analizar con nosotros, a comentar.
Si gustan saber sobre las fuentes o un comentario, recuerden que esto nos retroalimenta bastante y pues nos vemos en la siguiente cápsula sociológica. Eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De igual manera pueden leernos en Ecos de la Noticia. Mi nombre es Patricia Rascón. Nos vemos la próxima semana.